¿Cómo están, amigos? Les saludo cordialmente, como siempre, en nuestro escenario social, este programa que nace desde Polar Comunicaciones y se expande, ¿cierto?, a toda la región y a distintas partes a nivel nacional, y por qué no decirlo también al resto del mundo donde normalmente nos ven. Un saludo cordial, como siempre, a Cristóbal Rato, que está detrás de los controles y que hace posible que nuestro programa salga al aire, y evidentemente a mis amigos Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich. Muchachos, perdón, ¿cómo están? Muy bien, pues, un gusto de saludarlos también, de saludar a Cristóbal ahí, que en los controles nos ayuda a que podamos salir, ¿cierto? A Alfredo, ¿cierto? A ti también, Manolo, y por supuesto al público, a los auditores, ¿cierto? Que nos escuchan, que nos siguen y que tienen la paciencia de seguir este programa y tratar de entender un poco a veces un análisis que no es tan sencillo y que yo sé que de repente nos ponemos medio denso con algunos temas, pero la intención es hacer un trabajo más bien académico y analítico. Sí, sin duda. La idea es que efectivamente nosotros tratemos de hacernos entender. Muy bien. Alfredo, ¿cómo estás? Sí, un gran saludo, Manolo, para ti, Cristian y Cristóbal, que hace posible, digamos, nuestra salida al aire. Aunque ustedes no lo crean, estamos cumpliendo más de un año, tengo entendido, ¿no? Y así que Así es. los felicito a ustedes por la paciencia que han mantenido y obviamente a los auditores también. La paciencia mutua que hemos tenido cada uno de nosotros. La verdad que creo que hemos construido un importante espacio de entrega de contenidos y de reflexión sobre la realidad desde una perspectiva más bien académica, tomando distancia de algunos temas para tratar de abordarlos, sin abanderizarnos con nada, aunque cada uno tiene su opinión, obviamente. Y yo quiero saludar porque también hay gente que se ha ido sumando y que nos sigue, y esto no es una cosa que se diga así al aire por cumplir simplemente. Saludo a don Ernesto de la población 18, a doña Sonia de la población explotadora, a la señora Lucy de Villa Las Nieves, a don Drasenko del sector de Playa Norte, a don Roberto, también del sector de Playa Norte, a don Jorge del sector de la calle Mapuche, a don Guillermo de la calle Guillermo Tell, y tanta gente que nos escucha y nos envía sus saludos. Personalmente yo recibo réplica de lo que hablamos, pueden estar de acuerdo, en desacuerdo, y conversaciones o propuestas de temas durante la semana, así que un gran y afectuoso saludo para ellos. Sí, Alfredo, mira, una de las cosas que yo agradezco, evidentemente la gente que tiene la paciencia de oírnos, ¿cierto? Pero que hayas incorporado al espacio esta señal, ¿cierto? Que nos permite conectarnos con las personas y que de alguna otra manera se genere este feedback para que ellos sepan que nosotros consideramos, ¿cierto?, sus opiniones. La verdad es que yo te agradezco esta incorporación que has hecho a nuestro espacio, Alfredo, porque es importante que la gente sepa de que estamos atentos, perdón, a cualquier aporte que puede significar, ¿cierto?, profundizar en nuestro análisis desde el Chile real, el Chile que anda en colectivo, el Chile que anda en micro, en fin, el Chile que camina. Bien. Eh, Quiero, muchachos, esta es época de balance porque efectivamente eh, se nos fue el 2020, y evidentemente partimos un nuevo año. Quiero parafrasearte, Alfredo, nuevamente en tu columna, que siempre tengo la oportunidad de leerla, eh, y partir diciendo que cada vez que se acerca un fin de año, eh, surgen los buenos deseos, ¿cierto? Más aún en tiempos como los que hemos vivido, que son tiempos de pandemia, ¿ya? Y los cambios que se han implementado, ¿cierto?, en nuestras vidas a partir de lo que ha ocurrido con el estallido social, ¿cierto?, y con la pandemia, ¿ya? Eh, Se trata de alguna otra manera de perder de vista el 2020 y se trata de enfocar entonces toda la fuerza, todo el ánimo, toda la esperanza en un 2021
que sea diferente y distinto. Entonces, a partir de esta reflexión que tiene que ver con tu columna, Alfredo, disculpa que te haya parafraseado ahí, No, está pero me bien. pareció relevante desde el punto de vista del concepto que quiero que tratemos en este programa, muchachos, porque ya cumplimos efectivamente como programa más de un año, un poquito más de un año, y coincide esto entonces también con el cierre de del 2020, ¿cierto? Que necesariamente requiere de balances. Entonces, a partir de esto, de esta introducción muy breve, muchachos, quiero invitarlos a que hagamos un balance, ¿cierto? De lo que ha ocurrido a partir del estallido social, evidentemente, y a partir, sin lugar a dudas, de la pandemia. Cristian. Sí, oye, bueno, a ver, harta cosa, porque yo creo que los temas más, o sea, sin duda fue un año de tremendos cambios, y la cuestión de votar un plebiscito para el cambio de la Constitución es una de las cuestiones importantes, relevantes. Hay varios que dicen que un año perdido, pero en realidad no fue un año perdido, ¿ah? Puede que en lo económico no hayamos andado tan bien como se esperaba, como la gente quisiera aspirar, pero no nos olvidemos que votamos una cuestión importantísima que es poder hacer una nueva Constitución. Ahora, eso va a significar poco o nada si es que no tenemos claro quiénes van a ser los que van a detentar estos cargos de constituyente, y también si no entendemos bien cuáles son las ideas que ellos tienen detrás, porque no se trata que llegue todo el mundo a discutir, porque por muy hoja en blanco, alguna idea tendrá que haber en la cabeza, pues, ¿ah? No van a salir las ideas de la nada, y esas ideas tendrán que tener cierto matices, ciertos tópicos relacionados con las cuestiones fundamentales, que son qué tipo de organización le vamos a dar al Estado y cómo se distribuyen los poderes dentro de ese Estado. El resto de los derechos, ya lo han conversado incansablemente, quién va a estar en contra de los derechos. Si la pregunta ya, ok, si por más que se crean los derechos en la Constitución, ¿cómo se aterrizan? Y se aterrizan con esa organización del Estado y con esa distribución de los poderes del Estado. Si hoy día el caso más patente es el tema del medio ambiente, pues está como derecho en nuestra Constitución política, y yo creo que pocos pudiesen decir de que el medio ambiente está debidamente garantizado o asegurado. Hay un mínimo, sí, pero no es todo lo que uno aspiraría. Sin embargo, hay otros países, como Alemania, que en su constitución política no tiene el derecho al medio ambiente, y sin embargo cuidan el medio ambiente, porque las instituciones están para esas cosas. Entonces la institucionalidad es muchas veces más importante que tanta escrituración de derechos y cosas por el estilo, en mi opinión, ¿eh? Y por otro lado, también en las mismas corrientes económicas, que en otra época le dieron no sé, pues, importancia, por ejemplo, a que los países más desarrollados, los que tenían riqueza en recursos naturales, esas teorías se fueron descartando. O en la posición geográfica, esas teorías también se fueron descartando. O por cuestiones de raza, esas cuestiones también se fueron descartando, pero existieron, ¿eh? O por el credo religioso, esa cuestión también se fue descartando. O por la cultura, etcétera. Y hoy día el consenso es que los países que se han logrado desarrollar es gracias a sus instituciones. Los países que tienen mejores instituciones y que eh, garantizan de mejor manera el Estado de Derecho, las igualdades y las libertades, son los países que prosperan. No así los países que no cuidan estos principios y que por el contrario favorecen a unos poquitos, llámese oligopolio, llámese burocracia o aristocracia del Estado, como quiera que sea. Porque no nos olvidemos que estas deformidades no solo tienen que ver con sectores de derecha, sino también a veces con sectores de izquierda. Mira, antes de cederte la palabra, Alfredo, fíjate que creo que tocaste un tema central, fíjate, lo que tiene que ver con la institucionalidad y la institución. Siempre hemos dicho, en más de algún problema de programa, perdón, hemos tratado de que, eh, y desde el punto de vista de lo corporativo, la institución es el edificio, la institución son los muebles, la institución son los vehículos que son parte de la organización, la institución son las personas. Pero otra cosa es el espíritu que motiva, ¿cierto? Y moviliza el funcionamiento de la institución, que es la institucionalidad. Entonces, eh, cuando las crisis tienen o afectan la institucionalidad, es ahí donde creo yo de que hay que empezar a preocuparse, porque eso genera un problema profundo en las raíces. Entonces, en las raíces del Estado probablemente. Alfredo, bueno, te saludo nuevamente cordialmente, como siempre, y te cedo la palabra, amigo, en esta primer parte de este análisis que tiene que ver con este balance. Bueno, yo quisiera volver un poco más atrás, digamos, para no caer en temas, me parece bien abordarlos, pero en temas, digamos, tan
específicos. Yo creo, primero que nada, un afectuoso saludo y los mejores deseos de un año mejor. La verdad que no es tan difícil tener un año mejor después de haber pasado este año 2020. Está relativamente fácil tener un año mejor, digamos, o que el año 2021 la tiene relativamente fácil respecto del año 2020. Pero ojalá y los buenos deseos, bienaventuranzas para todos. Sin embargo, tenemos que necesariamente hacer un balance, porque cuando termina un año, normalmente se hacen balance, digamos, uno hace una reflexión interna, etcétera, las instituciones también, ven lo que lograron, lo que no lograron, etcétera. Y yo creo que al mismo tiempo esta especie de balance envuelve un sentimiento de que las cosas sean mejores en todo ámbito, en el ámbito personal y en otros ámbitos también de la vida institucional, el país, el mundo, etc. Sin embargo, yo creo que tenemos que hacernos cargo de que este fue un año bastante aciago en términos que nos trajo tristeza, nos trajo sufrimiento y nos trajo desolación. Desolación que vino por la pandemia propiamente tal, pero también por ciertas situaciones culturales que tenemos instaladas y que la hemos puesto o la hemos barrido permanentemente debajo de la alfombra. A mí me impresiona muchísimo que hayamos terminado el año sacando un promedio que cada una semana falleció una mujer producto de la violencia de género que impera en este país por temas culturales. Una mujer a la semana durante el año 2020. Y eso no encuentro, digamos, una tristeza como país. Y son de esas cosas que hemos ido barriendo debajo de la alfombra y no nos hacemos cargo. También hemos terminado el año con una especie así de talón de Aquiles, si que tú quieres llamarlo, como lo han dicho algunos comentaristas de la institucionalidad chilena. El talón de Aquiles de la institucionalidad chilena sigue siendo la componenda, la corrupción, el tráfico de influencia, etc. Y eso les genera desesperanza a las personas. O sea, todo eso esperamos que se pueda cambiar, digamos, de una u otra forma, de acuerdo a cierta dinámica que impere en la sociedad, etc. También yo creo que hemos tenido, se ha quedado demostrado que las personas que ostentan el poder político les ha costado mucho darse cuenta de la realidad. Pero al mismo tiempo, también yo creo que esto abre un espíritu de reflexión profundo, digamos, que cada uno le verá la profundidad que le da. Vamos a tener posiblemente, o sea, vamos a tener seguramente una nueva constitución y un ejercicio de democracia plena que se estableció en octubre de este año que recién terminó. También yo creo que se cifran una serie de esperanzas de cómo tiene que remodelarse la economía, la vida política, las relaciones entre nosotros, porque yo creo que eso es la gran enseñanza que nos ha dejado esta pandemia. Y una de las fundamentales enseñanzas que nos ha dejado es que la política, en el buen sentido, como vocación de servicio, es más importante que la economía. Porque si no se toman buenas decisiones políticas en bien de la ciudadanía, por más que tú tengas una economía bullante, digamos, esa situación no es apreciada, no llega, no logra esta tan ansiada y esperanzada integración social. Chile no va a poder ser un país desarrollado si no tiene dos aspectos fundamentales a mi juicio. Uno, elevar el gasto en investigación y desarrollo, porque tenemos que hacer ciencia en este país si queremos ser desarrollados. Y la otra es contribuir como un imperativo ético, como lo han dicho muchas personas, a la integración social. Sin integración social, sin que la gente se sienta parte, digamos, de la vida del país, no vamos a poder desarrollar ni país, no vamos a poder desarrollar empresas, no vamos a poder desarrollar instituciones, etc. Y también yo creo que aquí hay que poner en lupa, y una lupa con bastante aumento, a todas las instituciones y a las personas que dirigen instituciones. Las instituciones ya sean los poderes del Estado como los organismos que gozan de cierta
autonomía, o sea, la lupa tiene que ser bastante más aumentada de lo que ha sido ahora para ver cuál es su desempeño, y obviamente si su desempeño no ha sido el que se espera, pedirle gentilmente que se dediquen a otra cosa o cambien de rubro, como están cambiando muchas personas en Chile. Entonces, yo quiero expresar, digamos, un sentimiento de esperanza. Creo que este año va a ser mejor. No soy un pitonizo ni me la doy de predictor de nada, digamos, pero sí creo que va a ser un año mejor, y lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en este tipo de programas, y la voluntad que tienen tanto Cristian como Manolo, es sembrar también un sentido de esperanza en lo personal y en lo institucional. Mira, a propósito de este concepto de sentido de esperanza, Alfredo, tú desarrollaste muy bien las claves que tienen que ver con el desarrollo probablemente, pero yo creo que, o no, no es que pero, sino que quiero complementar tu comentario, y esto lo dijimos en algún programa, Cristian, no sé si lo recuerdas, eh, y quiero un poco mi análisis centrarlo, ¿cierto?, en dos fenómenos. Uno evidentemente es el estallido y el otro naturalmente es la pandemia. Por una parte el estallido nace a propósito de un agotamiento social profundo, profundo, silencioso, ¿ya? Y que tiene que ver con este encapsulamiento de los poderes, con el encapsulamiento del poder económico por una parte, y con el encapsulamiento, perdón, del poder político. Y las relaciones que se generaron entre estas dos suertes de cápsulas, ¿cierto? Y que se desvincularon un poco de la realidad de lo que estaba sucediendo con el Chile real, ¿ah? Con el Chile que trabaja. ¿Y por qué digo con el Chile que trabaja? Porque entonces la pandemia nos muestra un Estado, ¿cierto? Independientemente creo que de- de la gestión y del gobierno, nos muestra un Estado que efectivamente es débil, que efectivamente es débil. Y el cambio constitucional entonces lo que nos viene a generar es una esperanza de que efectivamente entonces estas relaciones se pueden restablecer. Y somos un Estado débil, no éramos el Estado que creíamos que éramos, no somos lo que creíamos que éramos en Latinoamérica, porque a propósito de lo que yo digo del tema del trabajo, del Chile que trabaja, todo lo que ha dicho, o parte importante de lo que ha sido eh, la gestión que se ha hecho para salir adelante con respecto a la pandemia, tiene que ver con que el propio trabajador ha tenido que meterse la mano al bolsillo, ¿ya? Para poder efectivamente sacar adelante esta pandemia. Entonces tenemos un Estado precario, no somos el Estado que éramos a propósito de lo que ha ocurrido con la pandemia, y existía entonces, en función de lo que ocurrió con el estallido social, una profunda crisis, ¿cierto?, que estaba invisibilizada, ¿ya? Dicho esto entonces, muchachos, solamente en lo que nos resta de este primer bloque, este análisis general, este análisis nacional que hacemos, no quiero dejar pasar, ¿cierto?, lo que está ocurriendo en Argentina. Esto es un dato, con que se haya aprobado el aborto, ¿cierto?, en la Argentina. Eso es algo que en el futuro evidentemente va a gatillar o va a influir probablemente en lo que signifique la legislación en materia de aborto en Chile. Bueno, pero muchachos, en lo que nos resta de este primer bloque de programa, ¿cierto? Consultarles lo positivo, lo negativo, probablemente muy breve porque nos queda poco tiempo para este primer bloque, entonces, de este 2020, para que podamos ir cerrando este balance en materia de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Cristian. Sí, mira, yo insisto que fue un año que nos dio un aprendizaje, y tú lo señalaste, que tenemos un Estado precario, un Estado débil. No sé si un Estado débil, yo más bien diría que un Estado que está al servicio no de todos, sino de algunos, que está capturado por un privilegio. Y entonces creo que llegó el momento de construir algo distinto, algo diferente, algo más proclive a este concepto real de la libertad, de la igualdad y del Estado de Derecho. Porque no puede ser de que hay gente que esté procesada, ¿cierto?, detenida por vandalismo, sin juicio todavía, un año, y sin embargo en otros casos, en otros delitos, en otros tipos de sanciones, no vemos el actuar del Estado, no vemos esa diligencia. Hay de repente demasiada arbitrariedad. Es cierto que a veces se le entregan facultades discrecionales a ciertos directores o servicios públicos, ¿cierto?
pero esa facultad discrecional no se puede confundir con una facultad arbitraria. La discrecionalidad, claro, es para perseguir ciertos fines, está bien, pero esa discrecionalidad tiene que estar sujeta a un procedimiento razonable y razonado. Razonable porque están los parámetros previos, antes establecidos, ¿cierto? Y razonado porque cuando en cada caso particular se ejecuta un proceso, bueno, se toman en cuenta y se hacen argumentos, ¿cierto? Que son argumentos lógicos, ¿no? No validosos ni al azar. Entonces, lo que Alfredo tocó respecto de ciertas instituciones me parece a mí que es clave, porque para que esta cosa ande bien, y por eso el tema de cómo se distribuye el poder es fundamental, no puede ser de que existan instituciones que están fuera del Estado y que son parte del Estado, ¿cierto? Y que no respondan a nadie. Y me explico, no son electos popularmente y luego tampoco rinden cuenta a la ciudadanía. Entonces, y además funcionan en forma unipersonal. ¿Ah? Ahí llámese fiscalía, llámese contraloría, un largo, etcétera. ¿Ah? Pero yo creo que esas cosas hay que revisarlas porque la separación clásica de los tres poderes del Estado por algo se hizo. Y si vamos a dar función autónoma, está bien, no hay problema en eso. Pero tiene que haber controles, pues si no pueden mandarse solos. Eso yo creo que es un elemento para la reflexión porque hoy día todo el mundo quiere hacer más y más leyes. ¿Y qué saben con hacer más y más leyes si el fiscal no las aplica? ¿Y qué pasa si el fiscal además le coloca acento a otras cosas y no a lo que la gente quiere? ¿Ah? Entonces, me parece que ahí hay un elemento a considerar porque finalmente la ciudadanía elige a ciertas personas nomás, pero de ahí hay una plétora de funcionarios públicos para abajo que al final están ahí inamovibles y que el ciudadano está indefenso frente muchas veces a lo que el funcionario quiera decir en forma discrecional, pero en realidad en forma arbitraria, ¿no? Entonces yo creo que hay que terminar con la arbitrariedad. No estoy en contra de la discrecionalidad, pero estoy en contra de que esa discrecionalidad se transforme en arbitrariedad. Y a las personas, fíjate, a propósito de ese concepto de control, ¿ah? A las personas no les gusta el control, ¿ah? Y si las personas son parte de las instituciones, entonces, y sigo haciendo este enlace persona-institución, diferenciándolo de la institucionalidad, ¿cierto? Que engloba, ¿cierto?, los principios, los valores, menos le va a gustar el control. Entonces, hay un problema profundo que tiene que ver precisamente con el control. Alfredo. Bueno, yo creo que están tocando un tema que da para un programa completo. Yo creo que aquí yo lo resumo en ciertos pensamientos, digamos. Yo creo que muchos funcionarios de estos organismos, o sea, llámese Poder Judicial, llámese Poder Legislativo, llámese el Poder Ejecutivo, los organismos autónomos que ha citado Cristian, etcétera, se han olvidado de una cosa fundamental que son funcionarios públicos, son servidores públicos, más que funcionarios, servidores públicos. Y el Estado es el gran empleador y el Estado, digamos, lo financian todos los chilenos. Entonces yo creo que ahí hay un tema que tenemos que preocuparnos, digamos. Yo creo que el país tiene que ir deshaciéndose de la arbitrariedad y tiene que ir deshaciéndose de esta suerte de islas institucionales que hay en ciertos ámbitos. Yo soy partidario que las autoridades sean elegidas, incluso de los organismos autónomos, o sea, a ese nivel. Digamos, obviamente con ciertos requisitos básicos para poder postular al cargo, todo eso habrá que medirlo en su tiempo. Ahora, ¿por qué no hablar hasta de un examen psicológico? No sé, se van a caer de espanto, pero también no sería mala idea, digamos. Pero yo voy más allá todavía, porque cuando empieza el año empezamos la época de los festivales. Creo que hoy día los festivales están suspendidos de la canción, algunos, ¿no? Pero vamos a empezar el festival de las cuentas públicas. Y algunas cuentas públicas son chistosas porque hablan de puros éxitos. Entonces vamos a ver este festival de cuentas públicas cómo viene, pues. Porque en un año que ya dijimos bastante asiago, bastante difícil, vamos a ver el festival de los éxitos y de las cosas así espectaculares y qué sé yo, que de repente uno queda, cuando escucha algunas cuentas públicas, queda diciendo, bueno, el padre Hurtado realmente no es nada al lado de este señor, o simplemente realmente en qué país vivo, cómo no me he dado cuenta, porque realmente estoy tocando el desarrollo, digamos, y los niveles de satisfacción con la mano, estoy tocando el cielo con una mano, digamos. Entonces,
la verdad que eso es desmedido. O sea, yo creo que las cuentas públicas son un chiste, ¿eh? Como idea es muy buena, pero también aquí debiese reglamentarse, o sea, la cuenta pública debiese dar cuenta de los logros, pero también de los fracasos y cuáles son las deudas sociales que se tienen con una institución, tiene con la comunidad, con la región o con el país. Por ejemplo, a mí me llama la atención y me da cierto pavor incluso de que en Magallanes desaparezca gente como la señora Irma Solís y no se sepa de ella, digamos. O sea, bueno, es cierto, también está el señor Arex, hay otras personas desaparecidas, digamos, en el sistema antiguo, pero la verdad las cosas que eso a mí me preocupa muchísimo. O gente, a su vez, como decía la defensora pública, la señora Aguilar, que personas que han estado privadas de libertad, producto de investigaciones, después han salido absueltas. O sea, el error, digamos, también, esa persona no se le devuelve nunca más el padecimiento que pasó por una mala investigación. Normalmente se hacen sumarios, se hacen investigaciones cuando se cometen esos errores, pero nunca se saben los resultados de esos sumarios. La ciudadanía nunca sabe lo que pasó. Queda en el ámbito interno, así encapsulado, ¿no? Una suerte de caja negra de la institución. Entonces yo creo que hay que ir terminando con estas situaciones así de opacidad que observamos en algunos ámbitos. Y obviamente ojalá que el Festival de las Cuentas Públicas venga diferente este año. Bien, se nos pasó el tiempo, muchachos. Este ha sido el primer bloque de escenario social. Vamos a ir a una pausa, una breve pausa y volvemos. No se vayan.